En las afueras de Terrassa, en Barcelona, se levanta una estructura enorme, silenciosa y cubierta por la niebla. Desde la carretera, parece un edificio abandonado más, pero quienes se atreven a entrar aseguran que algo dentro de sus paredes sigue respirando. Este lugar es conocido como el Hospital del Tórax, uno de los sitios más perturbadores de España y, según muchos, uno de los más embrujados del mundo. Inaugurado en 1952, el hospital fue construido para atender a pacientes con enfermedades respiratorias. Tuberculosis, neumonía, eran males comunes en aquella época. Pero con los años, los doctores comenzaron a notar algo extraño. Las tasas de suicidio entre los pacientes eran anormalmente altas. Nadie entendía por qué. Algunos se lanzaban desde la azotea, otros desaparecían sin dejar rastro. La prensa nunca lo publicó, pero los registros internos muestran una cifra escalofriante. Más de 500 muertes no naturales antes de su cierre en 1997 han sonido, hambriento, entrando por una ventana rota, pasos lejanos. Hoy, el edificio sigue en pie, vacío, olvidado, pero lleno de sombras. Muchos investigadores paranormales han intentado grabar lo que ocurre dentro. Algunos salieron con grabaciones de voces, susurros y gritos imposibles de explicar. Otros simplemente no quisieron volver nunca más. Y aunque el hospital lleva años cerrado, hay algo que sigue ocurriendo allí cada noche. Luces que se encienden sin electricidad, sombras que cruzan los pasillos y ese sonido que, según testigos, parece una respiración humana. Pero no hay nadie alrededor. Hoy, en el Rincón de lo Paranormal, abriremos los archivos secretos del Hospital del Tórax para descubrir qué ocurrió realmente entre esas paredes y quién o qué sigue atrapado allí. Pero antes de continuar, quiero hacerte una pregunta. ¿Conoces algún hospital, casa o lugar donde se dice que ocurren cosas inexplicables? Déjame tu historia en los comentarios. Tal vez tu caso sea el próximo que investiguemos aquí, en el Rincón de lo Paranormal. El Hospital del Tórax fue inaugurado en 1952, en pleno auge del régimen franquista. Su objetivo oficial era tratar a los enfermos de tuberculosis, una enfermedad mortal en esa época. Sin embargo, con el paso de los años, aquel hospital se transformó en un lugar donde la vida y la muerte convivían a diario. Los pacientes pasaban meses, incluso años, encerrados en habitaciones frías, sin contacto con el exterior. Muchos llegaban con la esperanza de curarse, pero terminaban siendo devorados por la desesperación. Se dice que el dolor, el aislamiento y el sufrimiento de aquellos pasillos fueron tan intensos que quedaron impregnados en las paredes. Algunos enfermeros de la época, ya ancianos, aseguran que el aire allí pesaba distinto y que, por las noches, los gritos de los pacientes agonizantes se escuchaban incluso desde el patio del hospital. No tardó en surgir el rumor de que algo no estaba bien. Algunos médicos hablaban de una presencia que se manifestaba durante las guardias nocturnas. Puertas que se cerraban solas, instrumental que aparecía movido y sombras que cruzaban los pasillos sin dejar rastro. Los informes oficiales nunca mencionaron nada fuera de lo común, pero los trabajadores del hospital comenzaron a llamarlo en secreto la Casa del Dolor. A mediados de los años 70, se habilitó un nuevo pabellón, conocido como el Ala Norte. Fue allí donde se concentraron la mayoría de los suicidios. Desde las ventanas del 10º piso, muchos pacientes se lanzaron al vacío. Los registros policiales confirmaron los hechos, pero jamás se dieron explicaciones. Algunos testigos afirmaban haber visto, segundos antes de cada salto, una figura oscura de pie junto al paciente. Nadie sabe si era una persona o algo más. Lo cierto es que, tras esos incidentes, varios médicos solicitaron el traslado. Y fue entonces cuando comenzaron las primeras historias de apariciones, psicofonías y fenómenos imposibles de ignorar. Con los años, los rumores se convirtieron en algo más sano. Ya no eran simples historias contadas entre enfermeros. Eran testimonios directos, registrados y repetidos por diferentes personas
que jamás se habían conocido entre sí, el primero en hablar públicamente. Fue un celador llamado Luis M., que trabajó allí a mediados de los años 80. En una entrevista realizada muchos años después, recordó una noche de guardia en la que escuchó lo que describió como una tos muy profunda proveniente del pasillo del ala norte. Cuando fue a revisar, encontró todas las puertas cerradas y el pasillo completamente vacío. Sin embargo, la tos siguió escuchándose durante varios minutos, más cerca, más fuerte, hasta que la luz del pasillo comenzó a parpadear. Luis juró que, justo antes de salir corriendo, vio una figura apoyada contra la pared, vestida con una bata blanca, pero sin rostro. Días después, otro empleado, una enfermera de nombre María del Carmen, afirmó haber sentido algo extraño en la sala de operaciones abandonada. Dijo que, mientras revisaba instrumental médico antiguo, notó como una de las bandejas metálicas se movió sola, cayendo al suelo, sin que nadie la tocara. Al recogerla, escuchó un susurro muy claro detrás de ella, que decía: «No te vayas aún». No había nadie en el quirófano. Estos relatos comenzaron a multiplicarse. Algunos miembros del personal aseguraban escuchar llamadas desde los intercomunicadores, aunque el sistema ya no estaba en funcionamiento. Otros hablaban de voces en los ascensores, de puertas que se abrían y cerraban con violencia, y de sombras que aparecían reflejadas en los ventanales del 10º piso. Lo más escalofriante llegó en 1991, cuando un grupo de médicos de guardia reportó haber visto a una paciente caminando descalza por el pasillo, en plena madrugada. Llevaba una bata blanca, la cabeza inclinada y una pulsera de identificación en la muñeca. Cuando fueron a alcanzarla, la mujer dobló por la esquina del pasillo y desapareció frente a sus ojos. Revisaron todos los registros de pacientes. No había nadie ingresado con ese nombre. Solo encontraron una coincidencia: una paciente con la misma pulsera, fallecida exactamente 10 años antes, en la misma habitación de donde la vieron salir. A partir de entonces, muchos trabajadores comenzaron a pedir traslados, y el hospital empezó a vaciarse poco a poco. Los más supersticiosos decían que el edificio había absorbido demasiado sufrimiento y que las almas de los pacientes no habían podido descansar. Pero lo que ocurrió después del cierre fue aún más perturbador. En lugar de que el silencio reinara entre sus paredes, comenzaron a escucharse nuevas voces, y no eran precisamente humanas. En 1997, el Hospital del Tórax cerró definitivamente sus puertas. Las autoridades declararon que el edificio quedaba en desuso, pero el lugar nunca volvió a estar en silencio. Con el paso del tiempo, el hospital se convirtió en punto de encuentro para curiosos, investigadores y exploradores urbanos. Algunos buscaban pruebas de lo sobrenatural. Otros, simplemente, querían sentir en carne propia lo que tantos describían como una presencia opresiva, casi insoportable. En el año 2002, un grupo de investigadores catalanes, el llamado Equipo Spectrum, realizó una grabación nocturna dentro del hospital. Colocaron cámaras, grabadoras y detectores de movimiento. Lo que registraron aquella noche cambió por completo la percepción del lugar. En los audios se escuchan pasos, golpes metálicos y, lo más inquietante, una voz femenina que repite la frase: «Ayúdame, no quiero estar aquí». La grabación fue analizada por técnicos de sonido y nunca se halló manipulación. Los investigadores juraron que, en ese momento, nadie estaba hablando en la zona donde el micrófono lo captó. Otros grupos siguieron entrando, cámara en mano. Algunos aseguraron haber captado sombras desplazándose por los pasillos, figuras humanas sin rasgos definidos que aparecían solo al revisar las cintas. Hubo quien capturó lo que parecía una enfermera mirando desde una ventana del 10º piso, a pesar de que el acceso a esa planta estaba completamente tapiado. Las autoridades locales intentaron sellar el edificio en varias ocasiones, pero los curiosos seguían encontrando formas de entrar. En 2010, un equipo de televisión grabó un especial dentro del hospital. Durante la emisión en directo, se escuchó claramente un grito desgarrador,
proveniente de una de las salas cerradas. El equipo se retiró esa misma noche, y uno de los camarógrafos abandonó el trabajo días después, asegurando que no podía dormir desde entonces. Algunos creen que ese grito pertenece a los pacientes que murieron allí. Otros aseguran que el edificio en sí está vivo, alimentándose de quienes lo visitan. Lo cierto es que, cuanto más tiempo pasas en su interior, más sientes que el hospital te observa. No desde una esquina o una ventana, sino desde cada pared, desde cada respiración. Y si crees que esto solo son historias, espera escuchar lo que encontraron quienes se atrevieron a pasar una noche entera dentro, porque lo que grabaron no debería existir. A comienzos de los años 2000, el Hospital del Tórax se convirtió en un destino obligado para los investigadores del misterio. Cazadores de psicofonías, grupos G y espiritismo, e incluso canales de televisión acudieron atraídos por los relatos del lugar. Pero fue en 2005 cuando el caso alcanzó un nuevo nivel. Un grupo de exploradores conocidos como Noche Abierta decidió pasar 24 horas dentro del edificio, grabando todo con cámaras infrarrojas. Lo que registraron esa noche todavía se considera una de las grabaciones paranormales más perturbadoras hechas en España. En el minuto 42 de su grabación, se escucha claramente una voz femenina que dice: «Ann, por favor, no me dejes sola». Ninguno del grupo estaba en esa planta cuando se captó la frase y lo más extraño es que en la cámara térmica, justo después del sonido, se detectó una silueta humana a baja temperatura, de pie frente a una de las camillas. La figura se desvaneció segundos después, como si nunca hubiera estado allí. Aquello generó una ola de atención mediática. El hospital volvió a ser noticia, pero esta vez como uno de los lugares más embrujados de Europa. Y cuanto más se hablaba de él, más personas se atrevían a entrar, y más cosas inexplicables sucedían. En 2015, un fotógrafo local publicó una serie de imágenes del interior del hospital. Una de ellas mostraba una figura oscura, apoyada en una camilla, apenas visible entre el polvo. El autor aseguró que en el momento de tomar la foto, estaba completamente solo. La imagen se volvió viral y fue analizada por expertos en fotografía. No encontraron indicios de edición o manipulación. Otro testimonio estremecedor vino de un vigilante de seguridad que trabajó en las ruinas del hospital. Según contó, cada madrugada escuchaba un ruido metálico, como una camilla siendo arrastrada por los pasillos. Una noche, decidió seguir el sonido, y cuando llegó al final del corredor, lo que vio lo dejó paralizado. La camilla se movía sola, lentamente, hasta detenerse frente a la puerta de la antigua morgue. El vigilante renunció esa misma semana. Los investigadores dicen que los fenómenos son fruto de la sugestión. Los creyentes aseguran que el dolor de los pacientes creó una energía imposible de disolver. Pero quienes han estado dentro coinciden en lo mismo. El hospital te observa, te escucha, y parece saber cuándo tienes miedo. Y aunque hoy sus muros están cubiertos de grafitis y su techo se desmorona, poco a poco hay algo en ese lugar que sigue vivo, algo que no quiere ser olvidado. En los últimos años, el Hospital del Tórax se ha convertido en un destino recurrente para los cazadores de lo paranormal. Con la llegada de YouTube, decenas de grupos comenzaron a documentar sus experiencias entre las ruinas del antiguo sanatorio. Pero muchos no lograron terminar sus grabaciones. Algunos hablan de fallos inexplicables en los equipos o en baterías nuevas, drenadas en cuestión de minutos, cámaras que se apagan sin razón, y grabadoras que, al reproducirse, muestran sonidos que nadie recuerda haber escuchado en el lugar. Otros, directamente, abandonaron la investigación tras sufrir mareos, ansiedad o desorientación, apenas entrar en los pasillos principales. El investigador argentino Lucas Ferraro, conocido por su canal de misterios, relató una experiencia que marcó su carrera. Cuando entramos todo parecía tranquilo, hasta que escuchamos pasos detrás de nosotros. Pensamos que era alguien del equipo, pero cuando revisamos el video, se ve claramente una sombra moviéndose entre las columnas, y ninguno de nosotros
estaba allí. Fejaro aseguró que, al salir, uno de sus compañeros sufrió una crisis nerviosa y se negó a volver a grabar lugares abandonados. Desde entonces, el propio investigador reconoce sentir una sensación extraña al hablar del tema, como si algo del hospital todavía me acompañara. Pero no todos son investigadores. También hay jóvenes que entran por curiosidad, buscando grabar videos para redes sociales. Algunos terminan corriendo despavoridos tras escuchar gritos que parecen venir de los antiguos quirófanos. Otros aseguran que han visto siluetas tras las ventanas, observándolos, aunque el edificio está completamente vacío. Los expertos en lo paranormal sostienen que el Hospital del Tórax podría ser lo que llaman un lugar de impregnación, es decir, un sitio donde la energía emocional del sufrimiento y la muerte ha quedado atrapada en las paredes. Cada ruido, cada sombra, cada susurro sería una repetición de los últimos momentos de quienes fallecieron allí, como una grabación espiritual que se reproduce una y otra vez, sin fin. Pero hay quienes van más allá. Algunos médiums afirman haber sentido presencias conscientes que intentan comunicarse. Una de ellas, según una sesión grabada en 2021, se identificó como María, una paciente ingresada por tuberculosis que, según los registros, nunca fue dada de alta. Aquel audio se volvió viral, y muchos aseguran que si lo escuchas con auriculares, puedes oír una segunda voz detrás, repitiendo las mismas palabras. Detrás de cada sombra, detrás de cada susurro del Hospital del Tórax, hay una historia, porque este no fue solo un edificio abandonado, fue, durante décadas, el último hogar de cientos de personas que llegaron aquí buscando una oportunidad para vivir y encontraron la muerte. Una de esas historias es la de Elena Rovera, una joven de 27 años, ingresada en 1962 por tuberculosis avanzada. Los archivos médicos indican que soportó meses de dolor y tratamientos fallidos. Según las enfermeras, Elena solía mirar fijamente por la ventana del quinto piso, donde el bosque se extendía como un mar oscuro. Cada noche repetía lo mismo: cuando me cure, correré entre los árboles. Pero nunca se curó. Una madrugada, simplemente desapareció. Su cuerpo fue hallado días después, al pie del acantilado que se levanta detrás del hospital. Años más tarde, varios testigos aseguran haber visto una figura femenina, vestida de blanco, caminando entre los árboles, justo en la zona donde encontraron su cuerpo. La llaman la Dama del Bosque, y muchos creen que es el espíritu de Elena, buscando todavía la libertad que nunca tuvo. Otra historia es la de Antonio Blasco, un músico que ingresó en los años 70, sufría depresión severa, y pasaba los días tocando una vieja guitarra que guardaba bajo la cama. El personal del hospital cuenta que su música se escuchaba por todo el pasillo, hasta que un día dejó de sonar. Antonio se quitó la vida, dejando una nota que decía: aquí se muere de cuerpo, pero el alma se queda. Hoy, muchos exploradores afirman escuchar melodías suaves al entrar en las habitaciones del ala este, donde él dormía. Ningún dispositivo logra grabarlas con claridad, pero quienes las han escuchado aseguran que son idénticas a las canciones de Antonio. Estas historias se entrelazan con los fenómenos que siguen ocurriendo, como si el dolor de sus pacientes se negara a desaparecer. Algunos investigadores creen que los espíritus no permanecen por venganza, sino por soledad. Lugares como este fueron su único hogar, y aunque los muros se derrumben, sus recuerdos siguen anclados aquí, repitiéndose como un eco eterno. Quizás, más allá de lo paranormal, el verdadero terror del Hospital del Tórax es el reflejo de lo que la humanidad quiso olvidar, el sufrimiento de los que quedaron en silencio. En 2019, un equipo de investigadores audiovisuales decidió realizar lo que sería la exploración más completa del Hospital del Tórax hasta la fecha. Se equiparon con cámaras térmicas, grabadoras de alta sensibilidad y sensores de movimiento. Durante las primeras horas, todo parecía tranquilo, pero a partir
de la medianoche. Comenzaron los fenómenos. En los pasillos del ala oeste, una cámara térmica captó una figura translúcida, caminando lentamente hacia la cámara. Al llegar a pocos metros, desapareció. En el mismo instante, los micrófonos registraron un susurro apenas audible. No debéis estar aquí. Lo más inquietante ocurrió minutos después. Uno de los sensores, colocado en la antigua morgue, empezó a emitir una alarma continua. Al revisar las grabaciones, se observó como una de las camillas, inmóvil durante horas, se desplazó lentamente hacia la puerta. Nadie estaba allí. Nadie tocó nada. Pausan ruido metálico y sonido ambiente de viento que entra por las ventanas rotas. Cuando los investigadores salieron, varios de ellos afirmaron sentir una presión en el pecho, como si el aire se volviera más denso. Uno de ellos, con experiencia en decenas de lugares paranormales, confesó que fue la primera vez que sintió miedo de verdad. Dijo textualmente, no era un lugar vacío, era un lugar vivo, pero de una forma que no comprendo. A los expertos en psicofonías analizaron los audios y encontraron algo escalofriante, una voz que se repite en distintos puntos del edificio, siempre diciendo lo mismo. Quiero salir. En lo más extraño es que la voz pertenece, según el análisis espectral, a una mujer joven. Los registros del hospital muestran que, efectivamente, una paciente llamada María Elena, de 28 años, murió allí en 1963 y en los archivos de la morgue. Su cuerpo jamás fue reclamado. Música crece en tensión, con un ritmo cardíaco entrecortado. Desde entonces, cada explorador que visita el hospital asegura escuchar golpes, lamentos o voces lejanas. Algunos lo atribuyen a corrientes de aire, a los efectos del eco o incluso a la sugestión. Pero hay grabaciones que simplemente no tienen explicación lógica. Quizás no sean fantasmas, quizás sean fragmentos del pasado, resonando una y otra vez, atrapados entre los muros del miedo y la soledad. Hoy, el Hospital del Tórax sigue en pie, desafiando el paso del tiempo. Pero si algún día decides visitarlo, recuerda esto: no lo hagas solo, porque puede que el silencio que te rodea no sea solo silencio. Dicen que los lugares no guardan recuerdos, pero ¿y si el Hospital del Tórax fuera la excepción? A veces no se trata de ver fantasmas, sino de sentir el peso de lo que allí ocurrió, de escuchar un suspiro donde no debería haber nadie, o notar una mirada invisible en la oscuridad. Quizás esas presencias no buscan asustar, quizás solo quieren ser recordadas. Lo que una vez fue un refugio para los enfermos, terminó convirtiéndose en un santuario del dolor. Y aunque hoy sus paredes estén cubiertas de grafitis y escombros, el aire todavía guarda los secretos de quienes nunca lograron salir. Muchos aseguran que cuando entras allí, algo te acompaña al salir. Una energía silenciosa, una sombra que no puedes ver, pero que sientes. Algunos lo llaman sugestión, otros el alma del hospital. Lo cierto es que nadie puede negar lo que se siente al caminar por esos pasillos. Un silencio tan denso que parece tener vida propia. Un eco que no pertenece al presente, sino al pasado. Un eco que susurra en cada rincón del tórax. ¿Y tú qué crees? ¿De verdad el dolor puede dejar huellas que trascienden la muerte? ¿O solo son los miedos humanos reflejándose en la oscuridad? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si conoces algún caso real, una historia de misterio o un lugar maldito que te gustaría que investiguemos aquí, en el Rincón de lo Paranormal, cuéntamelo. Cuéntamelo, porque tal vez tu historia sea el próximo documental de este canal. Recuerda, el terror más profundo no siempre está en lo que vemos, sino en lo que no podemos explicar. El Hospital del Tórax no es solo un edificio abandonado, es un espejo oscuro donde el pasado todavía respira, donde los ecos del sufrimiento siguen resonando entre las paredes. Algunos dicen que el lugar está maldito, otros que simplemente guarda el peso de miles de historias que nadie quiso escuchar. Pero hay algo indiscutible: cada vez que alguien cruza esas puertas, siente que no está solo,
que las sombras que se mueven entre los pasillos no son solo parte del abandono, sino parte de algo que se niega a ser olvidado. Si te atreves a escuchar el silencio, quizás descubras que el verdadero terror no está en los fantasmas, sino en los recuerdos que la humanidad dejó atrás, porque el miedo al final no muere, solo cambia de forma. Gracias por acompañarme en este recorrido por uno de los lugares más inquietantes de España. Si te ha gustado esta historia, deja tu like y suscríbete a El Rincón de lo Paranormal para no perderte el próximo caso. Y recuerda, puedes dejarme en los comentarios tu caso real o un lugar misterioso que quieras que investiguemos. Tu historia podría ser el siguiente documental del canal. Narración y guión El Rincón de lo Paranormal, producción y edición en Jesus, inspirado en hechos reales. Síguenos para más misterios reales y documentales de terror.